Buenas tardes para todas y todos. Sean bienvenidos a este encuentro de conversación con y entre egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, como una forma de participación activa en la Semana Global de Salud Pública. Como egresados de diferentes programas, queremos conversar sobre las acciones estratégicas y académico-administrativas que conocemos y además reconocernos y resaltarnos en la facultad en su determinación por brindar formación profesional pertinente de cara a las necesidades del sistema de salud en Colombia. Nos acompañan hoy como invitados desde el área de docencia el profesor Nelson Armando Agudelo. Asimismo, desde el área de la investigación, Víctor Steven González y desde el centro de extensión, Laura Victoria Cardona, quien además coordina el programa de egresados de nuestra facultad. Y desde relacionamiento y comunicación estratégica, quienes habla, Claudia Marlene Jaramillo, comunicadora y egresada de la maestría en salud pública. Nuestra conversación entonces girará en torno a la forma en que nos venimos preparando los profesionales de la salud pública para los nuevos desafíos en la construcción de un sistema sanitario más equitativo, sostenible y fuerte. Mencionamos de manera especial que esta iniciativa hace parte de una agenda internacional en la cual buscamos como facultad visibilizar los programas académicos desde la pertinencia de los perfiles. Así que tomamos entonces la oportunidad de vincularnos hoy al Global Public Health Week 2023. Esta conversación girará en torno a tres preguntas orientadoras, en las cuales cada uno de nuestros invitados tendrá la oportunidad de responder con una duración máxima de 3 minutos. Damos entonces al profesor Nelson Armando Agudelo una cordial bienvenida. Como les mencionaba, él es egresado del programa de Gerencia de Sistemas de Información. Y la primera pregunta es, ¿cuáles competencias considera que requieren los salubristas para participar en la construcción de un sistema de salud más equitativo, sostenible y fuerte? Desde tu experiencia, profesor, cuéntanos qué piensas. Adelante. Gracias, Claudia. Yo creo que la pregunta es compuesta y para poder identificar esas competencias voy a hacer como un primer sondeo de cada uno de los elementos que allí hay. Yo considero que los profesionales o los posgraduados que formamos en la facultad tienen fundamentalmente tres perfiles. Uno es que somos administradores, otro es que somos investigadores y hay un tercer elemento que es la proyección social. Esa parte de proyección, ahí es donde yo veo el rol del salubrista, tener los elementos de contactarnos directamente con las comunidades. Entonces, ese rol salubrista y de proyección se desarrolla desde cualquier tipo de profesión de la misma facultad. La persona, por ejemplo, en el área de los sistemas de la información, apunta a esa proyección a partir de la información que realmente se ajuste a dar conocimiento de esas realidades sociales. El administrador, por ejemplo, en identificar cuáles son los servicios que requieren esas comunidades y cuál es la forma de brindarlos de forma equitativa. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la epidemiología, en desarrollar procesos de intervenciones en vigilancia, en identificación de riesgos para todas las comunidades sin exclusión. Y de igual forma en todas las demás profesiones y posgraduados que aquí formamos, como en el caso de la salud laboral, la salud mental. Cuando me preguntan por un sistema equitativo, yo lo identifico desde el punto de vista del acceso integral a la salud. El acceso integral a la salud es que se brinda adecuadamente los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la detección temprana, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. O sea, identificar esos elementos de salud integral es importante para cada uno de los tipos de profesión porque determinan de qué forma podrían aportar a ese sistema. Y hay otras formas también de entender lo equitativo, es que sea igual los servicios en la zona urbana, en lo rural, en cuanto al curso de vida, en cuanto al régimen de afiliación. Y cuando me preguntan por si es un sistema sostenible, en cierta forma es con una administración adecuada de los recursos, donde también el egresado debe aportar y no aportar a los elementos que se puedan dar en el campo de la corrupción, que también tiene que ver con ese mal manejo. Cuando me identifica, por ejemplo, la palabra cómo se construye ese sistema de salud, un sistema de salud se formula, se normatiza, se hace política, pero todos contribuimos a ese sistema de salud. El ciudadano, por ejemplo, con un uso adecuado de los servicios. Y el profesional salubrista, pues tiene que tener ciertas competencias, capacidades o habilidades. Y aquí sí identifico cuáles serían.
Primero, esas competencias es que ese egresado debe ser un conocedor del contexto social, que conozca esas realidades, esas diferencias, esas interculturalidades que tienen todos nuestros territorios. Una segunda competencia tiene que ver con la capacidad de liderazgo. Es que ahora ya todos los procesos de salud pública deben desarrollarse con la participación de las personas, sea desde el punto de vista de un trabajo social, de un trabajo educativo, es importante esa competencia de liderazgo. Otro elemento que tiene que ver también con el manejo adecuado de los recursos y puede ser como una capacidad o un valor de la persona, es que sea ético con el manejo de la información, con el manejo de los recursos. Otro elemento importante es que debe tener una actitud crítica y transformadora. O sea, debe ser conocedor de su área, de la salud mental, de los sistemas de información, pero también al relacionarla con el conocedor del contexto, puede asumir una actitud de aporte frente a posibles problemas que se estén presentando. Ese profesional o esa persona que se forma también debe tener una capacidad de trabajo autónomo. Las reformas cambian, los contextos cambian y se debe adaptar a esos elementos, conocerlos para poder aportar a los mismos. Yo diría que en vez de ser un investigador, aunque también es importante, debe ser tener la capacidad de proponer propuestas de solución, determinar propuestas de solución, no solamente quedarse con los hallazgos de la investigación, sino promover que realmente ese conocimiento de esas problemáticas realmente se transfiera en intervenciones a la sociedad. Y finalmente una competencia importante es el trabajo en red. Yo creo que los problemas locales o globales pueden ser comunes y determinar experiencias desde otros profesionales, desde otras instituciones, también sería importante para determinar formas comunes de solucionar. Sería ese mi aporte. Muchas gracias, profesor Nelson. Muy importante punto de vista desde su amplia trayectoria en el campo de la salud pública. Invito entonces en este momento a Víctor Stephen, en este momento hace parte del Centro de Investigación de la Facultad y quien ha venido trabajando más en esta línea. Adelante. Un saludo, Claudia. Primero que todo, agradecer el espacio, reconocer desde la Oficina de Relacionamiento y Comunicación Estratégica de la Facultad Nacional de Salud Pública la valiosa participación en esta semana eh, global por la salud pública. Con relación a la pregunta, y de antemano pido excusas porque mis comentarios van a ir dirigidos en línea a la investigación, a la formación en investigación, a la cultura científica. Yo siento que más que competencias de salubristas tendremos que hablar de habilidades, de aptitudes, de actitudes también de salubristas que estamos formando, pero que también tenemos que mejorar en los procesos formativos curriculares formales, pero también en los otros espacios de formación que tenemos en la facultad y en la vida universitaria pública. Hay algo fundamental y concuerdo con lo que indica el profesor Nelson. Agrego tal vez un ítem a la batería como de aspectos que el profe pone, y es la lectura crítica como habilidad que debemos formar en salubristas. Una lectura crítica pero aterrizada, una lectura crítica de las problemáticas en salud pública, pero que tiene que ir aunada con la respuesta directa. El profesor lo decía, que tiene que estar conversada, que tiene que estar gestada con la comunidad. Esa lectura crítica, ese ojo, esos lentes de salubrista, creo que es un plus para formar y desde la investigación, pues es una de las banderas. Esa respuesta tendrá que ser integral, tendrá que ser completa, conjunta, y el profesor indicaba otros aspectos fundamentales que ya en el campo vemos, que es la interdisciplinariedad y la intersectorialidad para atender integralmente las problemáticas de salud pública que tendrán que ser priorizadas con la comunidad. Yo creo que estas habilidades, independientemente si se está desde el campo social, investigativo, si se está como un salubrista dentro del sistema de salud, desde la academia, desde las instituciones, desde organizaciones no gubernamentales, desde la municipalidad, desde instancias departamentales o nacionales, pues tendrá que conjugar principalmente un ojo crítico y una respuesta rápida, inmediata y completa
a las problemáticas en salud, es decir, a procesos de salud y enfermedad, no solamente de enfermedad, no solamente hospitalocéntricas, sino que estén en el cuidado y en el bienestar de la sociedad de las personas. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante tu punto de vista. Y bueno, Laura, desde su experiencia como egresada y más desde el programa de extensión de la facultad, ¿qué nos puede decir con relación a ese tema de las competencias? Bueno, primero darle un saludo muy especial a quienes nos ven el día de hoy, un saludo muy especial a todos los países de Latinoamérica, especialmente que estamos ahora en esta lucha y de una manera de trabajo colectivo por el posicionamiento de la salud pública, ¿cierto? En estos momentos Colombia atraviesa un momento coyuntural que tiene que ver con toda la reforma del sistema de salud y que bueno, que esto nos lleva a unos retos y a unos nuevos desafíos como una institución de educación superior que forma saludistas, que forma profesionales con perfiles de salud pública. Algo que quiero dar claridad frente a los perfiles de los cuales egresan las diferentes que pasan por esta academia de la Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, es que aunque en los nombres de los programas no está específicamente salud pública, a excepción de la maestría en salud pública, la totalidad de los programas que ofrece la facultad tienen un sentido y tienen un direccionamiento de salud pública. Los tres programas de pregrado de nuestra facultad se llaman Gerencia en Sistemas de Información en Salud, única en Colombia, Administración en Salud. Son 8 universidades que ofrecen este programa, entre ellas nosotras, únicos en Colombia con el enfoque directo al trabajo en salud pública, a ese trabajo específico por el desarrollo de las comunidades, por el fortalecimiento y las capacidades en liderazgo hacia un sistema más justo, más equitativo y administración ambiental y sanitaria, como desde toda la gestión ambiental tenemos las implicaciones directas en la salud de la población. Entonces son unos enfoques muy específicos de 3 perfiles, en este caso de pregrado, y más de 15 perfiles de posgrado alineados a la salud pública. Ahora, ¿qué competencias debemos de tener todos, todas esas personas que pasan y que quedan con el sello Facultad Nacional de Salud Pública? Pues adhiriéndome a lo que decía el profesor Nelson, a lo que decía Víctor, hay que tener una capacidad de gestión, de liderazgo. Hoy en día uno de los retos más grandes poder, para poder unificar todos los procesos es ese liderazgo con el trabajo interdisciplinario, tener la capacidad de saber trabajar con otras disciplinas, con otros actores que aunque no sean directamente dentro de un sistema específico de salud, pues apuntan al desarrollo de unos determinantes sociales que también van a afectar de manera positiva si se hace una buena gestión a la salud de la población. Algo que digamos que se ha trabajado y que pues hemos visto mucho en el actual sistema y con los diferentes actores del sistema es la capacidad que deben de tener nuestros salubristas con el desarrollo de trabajo en equipo. Las habilidades blandas hoy en día están siendo muy sensibles para trabajar en el medio, ¿cierto? Tener esa sensibilidad y de saber que estamos administrando en pro de un colectivo más que del individuo. Y sobre todo esa capacidad de dar respuesta oportuna a las necesidades sociales del momento. Debemos ser capaces de adaptarnos, de ajustarnos a la actualidad y bueno, de tener esa apertura siempre a estar aprendiendo las nuevas formas, las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías que pues, la misma sociedad nos reta. Muchas gracias, Laura. Pues yo creo que en esa primera pregunta hay muchas cosas que quedan en el tintero. Es un tema bastante amplio, pero finalmente recoger como esas competencias básicas del ser, el saber y el hacer, ¿cierto? Que son fundamentales y el ser es como lo primero. Hay un tema, y de pronto un poco Laura lo hablaba, y es ese tema de la convicción, tener como esa convicción del ser saludista y precisamente este año como facultad cumplimos 60 años en esa misión, formando saludistas para un territorio en paz, sobre todo.
desde esas diferentes competencias. Y mencionas, pues, como un elemento también muy importante que quiero resaltar es el tema de las nuevas tecnologías y cómo, digamos, la salud pública se va incorporando como a las nuevas dinámicas sociales que tenemos, tecnológicas, económicas y políticas del país. Entonces es muy importante eso y qué bueno que de su mirada y su visión nos permitan también entender que necesita un saludista para realmente tener esas capacidades para reformar un sistema que realmente ha venido pues como con muchos traspiés a lo largo de estos años. Entonces, bueno, pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, digamos, es muy parecida, pero más que las competencias, tiene que ver con las acciones concretas y específicas que reconocemos como facultad para formar y capacitar esos salubristas para participar en la construcción de un sistema más equitativo, sostenible y fuerte, desde el eje misional que mejor conoce o representa. Entonces, bueno, iniciemos con Laura para cambiar un poco el orden. Adelante, Laura. Gracias, Claudia. Bueno, esta pregunta yo creo que 3 minutos nos va a quedar corta para responder todo lo que hace una Facultad Nacional de Salud Pública en pro de esas acciones concretas para, para desarrollar un sistema más equitativo. No, yo creo que nosotros hemos venido avanzando en este apoyo, ¿cierto? Teniendo en cuenta desde la extensión, ¿cierto? Parándome desde el rol de extensionista, de lo que significa esta palabra de extensión universitaria, que precisamente es qué hace la universidad, por decirlo así, de puertas para afuera, ¿cierto? ¿Qué hace la universidad y cuáles son esos impactos en la sociedad y esas articulaciones que tiene? Desde el centro de extensión trabajamos con los diferentes entes territoriales, trabajamos con diferentes comunidades, trabajamos con nuestra comunidad de egresados, que son ellos, esa esencia viva de la facultad en la sociedad, y que cada uno de ellos ha generado ese aporte como salubrista, como ser humano, con base a toda esa formación que se le ha dado aquí en la facultad. Entonces hemos tenido diferentes acciones, asesorías y estar de manera permanente en unas mesas de diálogo, en unas mesas de construcción conjunta con diferentes comunidades, con, con las mismas autoridades nacionales, regionales y municipales, en nuestro caso de Colombia, eh, poder tener esa incidencia desde lo técnico, desde lo teórico, a las decisiones políticas. Yo creo que esa es de las acciones más fuertes que hemos podido tener, y es cómo nosotros con todo lo que se hace desde docencia, desde investigación, la extensión puede tomar todo esto y llevarlo a estos espacios de concertación con comunidades, con entes territoriales y sobre todo con los tomadores de decisiones, con quienes se sientan a liderar y a pensar cuáles van a ser las transformaciones y cuáles van a ser esas políticas públicas que se van a trabajar en el país. Ahí hemos estado en la lucha, presentes en todos esos procesos de cambio y siempre con esa mira de enfoque del bien común. Muchas gracias, Laura. Muy interesante como ese punto de vista, lo que mencionas de la incidencia y la participación es fundamental. No se puede hacer salud pública sin esos elementos fundamentales. Profe Nelson, ¿qué piensas al respecto? Digamos, tú que llevas más tiempo, digamos, en el campo de la salud pública, de los diferentes ejes, que tienes como un poco más de experiencia, como cuál ha sido esa experiencia precisamente que puedes recoger a través de los años y que ves, digamos, como fortaleza en el tiempo actual. Bueno, desde el punto de vista docente, voy a centrarme en el concepto de formación, cómo desarrollamos ese proceso para la construcción o para que nuestros egresados aporten a esa construcción de un sistema equitativo y sostenible. Yo considero que hay tres elementos que se han desarrollado dentro de la facultad. El primero es la flexibilidad del currículo, desde el concepto de aula abierta, uno de esos elementos de flexibilidad. El segundo es que cada uno de los egresados tengan claridad de su profesión para la cual se formó, tenga claridad de su perfil, su proyecto de vida, su posible rol en la sociedad, en la institución. Y un tercer componente es promover la formación en contextos reales. Cuando nos relacionamos con la parte de flexibilidad curricular, creo que la interdisciplinariedad que se maneja en los programas de la facultad, si bien muchos lo pueden ver como algo desfavorable porque se le apunta a todo y a nada, yo considero que con una buena orientación didáctica
esa multidisciplinariedad se puede considerar como algo a favor. Dentro de todos esos elementos curriculares o temáticos que se enseñan en los diferentes cursos, como la atención primaria en salud, la atención pública, la salud pública, la parte social, administrativa, economía, la parte política, yo creo que es un punto de vista importante siempre y cuando cada uno de esos egresados conozca ese rol. O sea, desde los mismos diseños curriculares se aporta la construcción, pero siempre y cuando esa persona tenga claro cuál es el rol que asume ante tantas temáticas que puede abordar dentro de su formación. El reconocimiento de su profesión. En realidad eso lo hemos desarrollado en la facultad cuando, por ejemplo, interactuamos, en algunas ocasiones lo hemos desarrollado con los egresados y le preguntamos cuál ha sido su rol dentro dentro del trabajo que desarrolla en la institución o la sociedad y si considera que ese debe ser el rol que desempeña de acuerdo a la formación que ha tenido. Y finalmente también son los egresados los que aportan a ese perfil y a identificar para que en otros procesos de formación o para esa mejora curricular, realmente los nuevos egresados aporten realmente a ese sistema. También los estudiantes han aportado de alguna forma a la identificación de ese perfil. Se han creado cursos en relación con la parte de proyecto de vida o cursos introductorios donde el estudiante genera una motivación de estar en ese programa. Es que si el estudiante o el egresado no sabe para qué está, no va a contribuir a ese sistema. Entonces considero que la importancia de que se conozca el perfil y que se actualice de acuerdo a las nuevas realidades es fundamental. También De hablo, pronto, sí, sí, perdón, profe Nelson, quería como hacer una pregunta muy simple y es con relación a lo que acaba de pasar con la pandemia o sindemia que llamamos pues de la salud pública. Digamos, ¿cuáles son los retos que quedan en la docencia frente a los nuevos escenarios? inclusive para algo relacionado iba a comentar allí, el esquema de flexibilidad curricular tiene que ver también con flexibilidad didáctica y pedagógica. Creo que eso se puede dar dentro del contexto de aula abierta. Generar una cultura de que no se aprende solamente en las aulas físicas, independiente de que haya una pandemia o de que no podamos desplazarnos a un lugar o a otro, se aprende en cualquier escenario, se aprende en la casa, se aprende en el contexto comunitario, se aprende dentro de la institución. Entonces, cuando identifico que esa flexibilidad curricular a partir de una aula abierta, esos nuevos espacios hacen que el aprendizaje se genere en cualquier lugar y el reto es para el docente y para la universidad. Cómo diseñar esos recursos o esos esquemas o esas guías de manera de que pueda promoverse el aprendizaje independiente del lugar donde se encuentre, sea con el apoyo de las tecnologías o sea desplazándose directamente a esos lugares. Creo que también esa flexibilidad la dan los mismos contactos institucionales y sociales, porque posibilitan también nuevas agencias de práctica, nuevos espacios de intercambio. A mí me parece que un punto importante es ese, que cuando decía en la parte introductoria con relación a esta pregunta de formación para el contexto, eh, esa aula abierta y el conocer esas realidades que informé inicialmente permite que que esas prácticas se desarrollen en contextos reales. Normalmente en el aula podemos trabajar eventos simulados, pero si, digamos, ampliamos la facultad de aprender y enseñar en otros entornos, y creo que la calidad de la educación va a mejorar y por lo tanto va a apuntar a los problemas reales de la sociedad. Lo que pasa es un reto de cultura de la formación, de cultura de cómo entender el cómo aprenden las personas y el cómo abrir esos espacios con esos otros sectores, instituciones y con la misma comunidad. Bueno, no, muy interesante. Esto es un tema que da mucho para hablar. Entonces, bueno, Víctor, cuéntanos desde tu experiencia, desde tu punto de vista, en términos de la investigación, ¿qué acciones concretas y específicas reconoces para formar y capacitar saludistas pues, para participar en la construcción de ese sistema equitativo, sostenible y fuerte? Adelante. Sí, yo reafirmo lo que eh, dicen mis antecesores. Creo que algunas acciones específicas y concretas tendríamos primero que indicar un común denominador de la facultad, una facultad
que de manera horizontal se siente viva, que es un referente, que ahorita pusieron el tema de la sindemia por la COVID-19, una facultad que trabajó con direcciones seccionales de salud, con secretarías de salud, que trabajó en el campo de investigación, pero también de extensión, de innovación, que trabajó en el tema de docencia, que se adaptó rápidamente. El profe lo dijo, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje se traslada, se modificó mucho en pandemia, pero ya se venía modificando desde antes, por fuera del salón de clase, por fuera de las cuatro paredes. Eh, Desde el componente investigativo no es diferente, y este es el llamado, la exhortación a los diferentes países, a nuestros colegas, a las diferentes escuelas, departamentos, facultades que forman saludistas. Desde investigación, formamos en investigación, promovemos la cultura científica, promovemos la investigación formativa desde los primeros semestres. Incluso como facultad buscamos ir a colegios, intentar aunar esfuerzos y motivar a estudiantes de básica primaria, básica secundaria, eh, para que se formen como saludistas. Hay algunas estrategias puntuales que son más que estrategias en este momento, son invitaciones directas. Jóvenes investigadores, una estrategia que forma un estudiante que va de la mano con un docente investigador con amplia experticia en diferentes proyectos y que promueve el relevo generacional. Muchos de ellos ya hoy son investigadores, muchos de ellos son los docentes investigadores hoy día de esta universidad y de otras. Hay jóvenes investigadores de diferentes niveles, innovadores, financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiados por la misma universidad, financiados por proyectos, semilleros de investigación. Es una de las estrategias innatas de la Universidad de Antioquia. Nació acá una actividad sui generis que está por fuera del currículo, pero que conjuntamente con docentes, estudiantes de pregrado, posgrado, administrativos, pues se reúnen a investigar en temas que les interesan. A estas estrategias agregaría clubes de ciencia, grupos de estudio, capacitaciones en diferentes temáticas, una agenda permanente en el año que forma complementario al currículo en ciencia de datos, en Big Data, en comunicación pública de la ciencia, en apropiación social del conocimiento, en habilidades blandas que deben ser propias del quehacer, deben ser propias del investigador, del saludista, y que deben estar aterrizadas en las necesidades y en la priorización, es decir, en objetivos de desarrollo sostenible, en plan decenal de salud pública y los símiles que hayan en cada uno de los países, que debe estar aterrizada a la priorización de las problemáticas por la comunidad, y empezamos por casa, ¿no? Empezamos por el barrio, por ejemplo, en donde están las instalaciones de nuestra facultad, de nuestra universidad, en el distrito, en la comuna 10, en fin. Eh, entonces, creo que la dirección de la investigación ante proyectos, a proyectos, que no solamente se queden en eso, sino en la cultura científica, en la formación de investigadores, es la acción específica más concreta que tiene la facultad y que la realiza a través de diferentes estrategias y actividades. Gracias, Víctor. Y bueno, yo creo que uno se queda muy corto en estos espacios para contar la facultad que hace, para construir precisamente los perfiles de esos salubristas idóneos para realizar pues como ese proceso de transformación de un sistema de salud como el que tenemos hoy en Colombia específicamente. Y bueno, tampoco, también teniendo en cuenta, perdón, que tenemos salubristas en otros lugares del mundo que también vienen haciendo aportes bien importantes desde los ejes misionales, y pues también reiterando que no solamente de la docencia e investigación en extensión, sino de otras áreas transversales, como es el relacionamiento y comunicación estratégica, se viene trabajando en otras apuestas importantes que fortalecen precisamente esa participación, esa incidencia a través de la diplomacia, a través de los laboratorios estratégicos y de todo lo que ha sido la internacionalización y otros proyectos y procesos de comunicación que mencionabas ahorita para la salud pública, que han tenido pues como precisamente incidencia en los territorios, y teniendo como precedente que nosotros hemos tenido en nuestra facultad muchos egresados especialmente que se han destacado en el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional, digamos, en puestos incluso de gobierno, ¿cierto? Entonces eso también habla mucho de la formación y de las expectativas que la facultad ha tenido
para incidir en el territorio nacional. Bueno, y finalmente la pregunta que nos queda, que un poco la han respondido a través de las cosas que han venido diciendo, pero para cerrar, y es cómo evidencian ese compromiso de la facultad en la formación de los saludistas para participar en esa construcción del sistema. Adelante, Víctor, si quieres empiezas y luego Nelson y Laura para cerrar. Por supuesto, Claudia, yo creo que ya hemos tocado algunos tópicos de ese compromiso que como facultad tenemos. Ahondaría un poco en, pues la facultad se caracteriza por la actualización constante y el referente en salud, en el sistema, para el país, para la región. Esta facultad en este momento se está pensando, se está discutiendo en todos sus ejes, en docencia, es decir, en los salones de clase y en las diferentes actividades, en extensión, en los proyectos, con la comunidad, en investigación, dirigiendo sus proyectos y su ciencia a pensarse, por ejemplo, el sistema de salud. Esta facultad ha discutido cada reforma, ha discutido diferentes tópicos de salud mental, de salud sexual y reproductiva, de epidemiología, y quedaría corta el webinar para señalar la participación y los referentes que tenemos en cada uno de los grandes temas de salud pública, y que son materia de discusión, que son materia de discusión con comunidades, con estudiantes, con docentes, con los diferentes estamentos de la universidad, que hacen que la formación, y yo creo que ese es el compromiso que como facultad, esa es la impronta de facultad, por lo menos así lo siento yo, esa amalgama de factores es lo que forma el estudiante y el profesional de alta calidad que se caracteriza en esta facultad. Ciudadanos que además son críticos, son políticos, que están muy apropiados, que hoy están dirigiendo parte de la salud del país, que están, Claudia lo decía, en niveles nacionales, en las diferentes ramas, pensándose y aportándole a la salud del país, y que mantienen actualizado el panorama de la salud pública, no solamente acá en nuestra facultad, en la academia, sino a nivel de Colombia. Entonces yo creo que esa es la impronta y ese es el gran compromiso de facultad, formar ciudadanos de alto nivel, ciudadanos críticos, políticos que se piensan día a día la salud pública del país. Muchas gracias, Víctor. Profe Nelson. Creo que hay tres evidencias del compromiso de la facultad. El primero es que se propician espacios de encuentro curricular. Los cursos, los programas no son una rueda suelta con respecto a la realidad. Pues cuando se hacen encuentros profesorales, en algún momento se invitan egresados y estudiantes, se identifican primero elementos mesocurriculares que dan origen a las problemáticas o los problemas que deben dar solución los diferentes perfiles de la facultad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la atención primaria en salud, es un tema curricular, es un área mesocurricular. La misma reforma, la revolución digital, la emergencia sanitaria, son temas o espacios que dentro de esos encuentros curriculares se han movilizado para que los profesores lo involucren dentro de sus cursos. Pero como lo dije al inicio, no como cursos aislados, sino a partir de lo que también se denomina proyectos de aula, cómo se integran diferentes cursos, diferentes temas para dar solución a esos mismos problemas. El reto acá es ofrecer ya en el aula elementos que tengan en cuenta ya pedagogías ya renovadoras, no solamente derivadas de conducir al estudiante para que desarrolle un aprendizaje, sino de una manera más colaborativa, inclusive vinculada con el uso de las tecnologías. Entonces, es una gran evidencia. Nos falta vincular un poquitico más las agencias, porque hemos trabajado con egresados, estudiantes y profesores, pero igualmente el currículo en la facultad es un currículo vivo. Otro elemento que tiene relación con este tema es, hay una formación permanente del talento humano. Como dice Víctor, hay una agenda permanente en la facultad, en la universidad. El profesor que no quiera ser excelente es porque no acude a esos otros espacios donde pueda mejorar su capacidad como docente. Otro segundo elemento que demuestra esa evidencia del compromiso de la facultad
es que esta unidad académica es una institución política. ¿Por qué es política? Porque promueve espacios de encuentro, porque trabaja en red, porque trabaja o invita a actores relacionados con la coyuntura nacional, invita a los estudiantes que sean partícipes de esos espacios y promueven de que también brinden su opinión. Y un tercer elemento que tiene que ver con esas evidencias, que aquí estamos los actores que debemos de promover para que tenga más desarrollo, es la integración docencia, investigación, extensión. Igualmente, hablando del pregrado al doctorado, que los trabajos de grado, las prácticas, los trabajos de investigación y las tesis estén articulados al quehacer de la facultad. En el caso de extensión, que hay una gran variedad de extensión que se desarrolla, y en el caso de investigación, articularse en las líneas de investigación. O sea, no puede haber en este momento un estudiante que no diga que no encuentra en qué tema hacer su trabajo de grado o su tesis y que no encuentra una orientación. Creo que hay una claridad conceptual de la integración de estos tres ejes misionales, pero hay que precisarlos cada vez más y mirar cómo sería el actuar de esa integración. Muy interesante también ese punto de vista y bueno, también tener en cuenta dentro de la docencia que hemos tenido a lo largo de estos 60 años también, profesores que han venido de otros lugares del país y del mundo, ¿cierto? Eso también hace muy enriquecedor el conocimiento y la experticia en los temas de salud pública como tal, pues como referentes de otros lugares hablando de este tema de los sistemas de salud. Y bueno, finalmente para terminar, invitamos a Laura, quien desde su experiencia como egresada y coordinadora del programa, pues también nos puede compartir como precisamente esos aportes tan importantes que viene haciendo la facultad. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, para no redundar como en todo lo que nos ha contado profesor Nelson y el compañero Víctor, ¿cómo se evidencia el compromiso de la facultad en la formación de salubristas, en el quehacer diario de nuestros egresados, de nuestros perfiles, de cómo ellos actúan en el medio laboral? Creo que hemos tenido experiencias muy exitosas, de hecho, pues a nivel nacional y ya internacional tenemos algunos de nuestros egresados con ese sello, con esas acciones como salubristas y yo creo que más, me atrevería a decir más que cualquier institución en estos momentos del país, el compromiso es grande. Fue en el año 2019 que se creó el Día Nacional del Salubrista precisamente, queriendo resaltar el trabajo de nuestro antecesor Héctor Abad Gómez en pro de la población, en pro de la mejora de la salud de nuestras comunidades. Y cada 25 de agosto la Facultad Nacional de Salud Pública hace un llamado al país, al mundo también, para decir que el trabajo de la salud pública, el trabajo interdisciplinario, intersectorial, es ahora pues más que nunca necesario para el desarrollo de los objetivos pues del mundo que se tienen, de los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, la facultad tiene ese alto compromiso para que lo recuerden quienes nos ven en toda Colombia, quienes nos ven en otras partes del mundo. Cada 25 de agosto se conmemora y se celebra el Día Nacional del Salubrista, una iniciativa que parte de esta casa de la Facultad Nacional de Salud Pública, conmemorando todo ese trabajo de nuestro maestro y nuestro profesor Héctor Abad Gómez, quien cayó precisamente por tener esa lucha activa por los derechos humanos y por la equidad y por lo social. Creo que cada uno de los egresados y de las personas que pasan por esta casa adquieren este sello como salubristas y tienen ese compromiso del trabajo día a día en en los diferentes escenarios. Hoy hay unos desafíos y es esa inserción laboral que es más que necesaria con todos esos actores. Una invitación especial es a que cada vez más pues, requiramos y sepamos la necesidad de tener un salubrista en cada una de nuestras instituciones, en cada uno como actores del sistema de salud. Nuestros perfiles, tanto de pregrado como de posgrado, se están haciendo necesarios
precisamente por todas estas competencias que quizás hoy nos quedamos cortos en mencionar, pero todas estas competencias con las que sale un salubrista de la Universidad de Antioquia, necesarios precisamente en estos espacios. Entonces, los invitamos a quienes no conozcan sobre nuestros perfiles, a quienes no conozcan mucho sobre esta Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que ingresen a la página web, que conozcan un poco cuáles son esos profesionales y esos posgraduados que la facultad con un alto compromiso pues le da a la sociedad. Entonces, esa es la invitación. Esperamos que esta semana global de salud pública nos lleve a esta reflexión de cuán necesario es estos salubristas para el desarrollo de los sistemas de salud más equitativos, más fuertes. Y bueno, por acá siempre lo digo antes de terminar alguna de las intervenciones. Nuestra Facultad Nacional de Salud Pública es nuestra casa y siempre bienvenidos para construir. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos lleva a reflexionar a nosotros mismos y también hacia afuera, hacia el país, hacia el mundo, hacia lo global, de la pertinencia y digamos de esa huella y ese caminar que estamos teniendo actualmente en un mundo que se está transformando. Muchas gracias, Laura. Yo quisiera, antes de darle el cierre a este espacio de conversación, eh, leerles una frase de Héctor Abad Gómez que dice: la educación puede ser la gran fecundadora o la gran esterilizante de los hombres, y los hombres pueden ser los grandes transformadores de los pueblos o los más formidables obstáculos para su progreso. Héctor Abad Gómez. Bueno, les dejamos la invitación a que conozcan la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a que conozcan sus programas, y también desde posgrados tenemos pues como una invitación especial, y es a formar parte del programa del TDR, de la maestría en epidemiología, que muchas personas del mundo pueden hacer parte de ella. Entonces, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra facultad, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por este espacio de conversación. También muchas gracias como al área de relacionamiento y comunicación estratégica que lideró, digamos, esta iniciativa con el programa de egresados. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias. Hasta luego.